a conocer también sus libros y tenemos la oportunidad en esta hora de tenerla en la cabina de Stereo Luz. Y me refiero a Dani Johnson, que le damos la bienvenida. Pero quiero comenzar, antes de poder que ella salude a la audiencia, comenzar con el versículo favorito de ella. Lo leí en su biografía, en Isaías 61. Isaiah 61. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y así va todo el verso 61, que ella lo publica en su biografía como su versículo favorito. Y nos da mucha alegría tenerla aquí y que nuestra audiencia pueda escuchar. Bienvenida a Honduras. Welcome to Honduras. Thank you so much. Muchísimas gracias. That scripture has guided my life for over 2 decades. Esa escritura ha guiado mi vida por las últimas 2 décadas. And being here in Honduras, a part of this great campaign and this life-altering historical event with One Nation, One Day and Yo Soy Más. Y estar aquí en Honduras como parte de esta gran campaña de Yo Soy Más is truly the fulfillment of that passage. Es realmente el cumplimiento de ese pasaje. Amén. Nosotras, Celeste, conocemos quién es Dani Johnson. Who Dani Johnson is. Pero nuestra audiencia quiere saber. But our audience wants to know. ¿Quién es Dani Johnson? Who is Dani Johnson? ¿Qué mensaje hay? What is the message? A través de ella. Through your life. A muchos corazones que en este momento quizás pasaron alguna circunstancia o están pasando alguna circunstancia similar a lo que ella pasó hace años. For many hearts of people who are going through what you went through. Okay, first of all, it's such an honor to be here with Jed. Primero, es un gran honor estar aquí con Jed. I get so inspired by you and how you communicate. Hemos sido tan inspirados por ti, por la forma en que comunicas. And I honestly feel very, very blessed, and it's sobering to be here. Honestamente, me siento muy bendecida. I've been in tears every day. He estado llorando todo el día. So I grew up in a violently abusive, drug-infested home. Yo crecí en un hogar en el que había mucha violencia y estaba infestado de drogas. I was that kid that was pulled by the hair. Yo era esa chica que la jalaban del pelo. Even thrown across the room by my hair. La tiraban del pelo a través de la habitación. Kicked across the room. Que la pateaban. Grabbed by the throat and shoved up against walls. Me agarraban de la garganta y me lanzaban contra la pared. To be cursed at with the most wicked, filthy, violent names and words. Y me maldecían con las palabras más horribles, más sucias y los nombres más violentos y feos. No child should ever encounter that. Ningún niño debería tener ese encuentro. I also was molested from the time I was 3 años hasta los 16. I was gang raped 2 days in a row when I was 21 and homeless. Fui violada 2 días seguidos por pandilleros cuando yo tenía 21 años. I made a lot of really bad choices. Y de verdad que tomé muy malas decisiones. Really largely due to the fact that my father, mayormente porque mi padre, or who I thought was my father, o el que yo creía que era mi padre. I found out at 17 and a half that my biological father was from Managua, Nicaragua. Porque a los 17 años me di cuenta de que el padre que yo creía que era mi padre no era, sino que era un hombre de Managua, Nicaragua. I had been adopted and did not know. Yo había sido adoptada y no lo sabía. Raised by my biological mother. Había sido criada por mi madre biológica. But lied to my whole life. Pero me habían mentido toda mi vida. That the man that was beating me and molesting me, que el hombre que me maltrataba y que abusaba de mí, he was not my father. Él no era mi padre. So my father, who raised me, we'll call him my stepfather. Así que el hombre que me crió, le vamos a llamar mi padrastro. He did not know that he was more. Él no sabía que él era más. He carried so much guilt and shame. Él llevaba dentro de sí tanta culpa y tanta vergüenza from his childhood. De su propia infancia. He also was badly abused. Porque él también fue abusado fuertemente.
So he was taught really bad behavior. Entonces a él le enseñaron comportamientos equivocados. He carried such a poor self-image. Él cargaba una muy pobre autoimagen. And just believed that this is how life was supposed to be done. Y él creía que así era como la vida tenía que So when a ser. father doesn't know that he is more Así que cuando un padre no sabe que than él his es más, past, entonces su pasado, more than his current circumstances, más que sus circunstancias actuales, more than the failures that he's completely ashamed of, más que los fracasos de los cuales pueda estar avergonzado, that guilt and shame drives one to addictions. esa culpa lo lleva a uno a las adicciones. Because my mom did not know she was more. Y como mi mamá no sabía que ella era más, She did not take a stand to protect her children. ella no se paró firme para proteger a sus hijos. She did not know that she could stand Ella for no justice sabía que ella se podía parar por la justicia, because she saw herself as weak. porque ella se miraba a sí misma como débil. And how we see ourselves Y de la forma en que nosotros nos vemos a nosotros determines who we mismos, marry determina con quién nos casamos and what we allow to happen into our y lives. lo que permitimos que suceda en nuestra vida. It determines what we allow to happen in other people's lives. Determina lo que nosotros permitimos que suceda en la vida de It otros. determines what comes out of our mouth about our children. Determina lo que sale de nuestra boca para nuestros hijos. So, because she did not believe she was more, Y como ella no creía ni sabía que era más, she accidentally communicated to her children that her children were not more. ella accidentalmente comunicaba a sus hijos de que ellos no eran más. So, there were 3 of us girls. Así que éramos 3 chicas. My sisters ended up drug addicts. Mis 2 hermanas terminaron siendo One drogadictas. died at 21 in a head-on collision doing a drug run for my parents. Una de ellas murió a los 21 años en una colisión buscando drogas para mis padres. The other is still a drug addict to this day. She's 45 years old. Mi otra hermana todavía es drogadicta y tiene 45 años. So our homes are either a house that believes that we are more, Así que en nuestra casa, ya sea que nosotros sabemos y creemos que somos más, or they're homes like what I grew up in. o son hogares como, como en el que yo crecí. So I ended up abusing drugs Así que yo terminé abusando de las in a drogas failed marriage by 21. en un matrimonio fracasado a los 21 My años. husband had cheated on me twice within 3 months of marriage. Mi esposo ya me había engañado 2 veces a los 3 meses de casada. I had $2.03 to my name, Yo tenía $2.03 en mi a bolsa $35,000 debt, y una deuda de $35,000, 50 pounds overweight, 50 libras de sobrepeso, and wanting to kill myself. y yo quería matarme a mí misma. First time I tried to commit suicide, I was 6 years old. La primera vez que traté de cometer suicidio yo tenía 6 I años. battled with suicide well into my 20s. Luché contra el suicidio hasta pasados los años 20. When I was homeless, I knew that my life would never change. Y de alguna manera yo sabía que mi vida no iba a cambiar. Have you ever met those kind of people that just constantly sell you that your life is terrible and it's always going to be that way? No sé si ustedes han conocido alguna vez a una persona de que constantemente está diciendo de que su vida no va a cambiar, que siempre va a ser la misma. I was that woman, Yo era esa mujer. and I convinced myself so much that I almost ended my life. Y me convencí a mí misma de eso, de que casi terminé con mi vida. I was such a failure, I couldn't even succeed at killing myself. Yo era tan fracasada que ni siquiera podía tener éxito en matarme. So on Christmas Day, Así que un día de Navidad, after offering my body to be a prostitute for cocaine, después de ofrecer mi cuerpo en prostitución por una línea de cocaína, days after I had gotten invited to be in a pornography magazine, días después me ofrecieron estar en una revista de pornografía. so close to being in the porn industry and becoming a prostitute. Y estuve así de cerca de estar en la industria de la pornografía y de convertirme en una But prostituta. the mercy of God that is so amazing, Pero la misericordia de Dios que es tan maravillosa, that me, so filthy, so wicked, que yo so siendo tan sucia, tan mala useless, y tan inútil, that man and humans, men and women, cast away, que tanto hombres como mujeres la rechazaban, rejected, me rechazaban. wanted nothing to do with, No querían tener nada que ignored, ver conmigo, me were ignoraban, embarrassed of, estaban avergonzados de mí. the creator of the heavens and the earth, El creador de los cielos y la tierra, so perfect tan perfecto in his love, en su amor, spoke to me on Christmas Day me habló el día de Navidad and said, pick up your mat and walk. y me dijo, levanta tu lecho y anda. I was faced with picking up my excuses Y eso significaba que levantara mis excusas and walking away from them. y
Caminar lejos de walking ellas. away from my past, Que caminara lejos de mi pasado. walking away from my current circumstances Que and huyera de lifestyle, mis circunstancias y de mi estilo de vida. walking away from sleeping around with a Que bunch of caminara people, lejos de mi sleeping around, de estar durmiendo con personas, from doing the drugs, de hacer las drogas, and abusing myself. abusar de mí I misma. needed to walk away from how I was living. Dijo que anduviera, que levantara todo eso y The anduviera. very next day, he guided me to start a business from the trunk of my car in a payphone booth. Al día siguiente el Señor me guió a empezar mi negocio desde la parte de atrás de mi camioneta y con un teléfono público. Of which I made $250,000 the first year. En el primer año hice $250,000. By the end of my second year, I made my first million. Al final del segundo año ya había hecho mi primer $1,000,000 This all happened by the time I was 23. y para ese entonces ya tenía 23 años. Today, I'm a mother of 5, Hoy tengo 5 hijos grandmother of 7, y soy abuela de 7 nietos, totally dedicated to my husband and our marriage. totalmente dedicada a mi esposo y a nuestro matrimonio. And I run several companies. Y también conduzco varias compañías, varios negocios. After we've learned how to become investors, Después de que aprendimos a convertirnos en we live inversionistas, off of our investments. nosotros vivimos de nuestras inversiones And I take no salary y yo no tomo un salario or touch any of the profits ni toco nada de las from ganancias my multi-million-dollar companies. de sus compañías And multimillonarias, 100% of the profits go straight sino que el 100% de las ganancias van directo to building homes, 1,000 homes here in Central America a construir 1,000 viviendas aquí en Centroamérica for the suffering and the starving, para las personas que están sufriendo y que están muriendo de and hambre. establishing sustainability projects Y estableciendo proyectos that is sostenibles providing jobs y proveyendo empleos and businesses y negocios and también, education y educación for the children and the parents, para los niños y los as well as padres. delivering slaves out of the sex trade, También liberando esclavos de la trata de personas. feeding 10,000 orphans every month, Estamos alimentando a 10,000 huérfanos cada and mes supplying clean water to 600,000 people every single day. y estamos supliendo agua limpia para 600,000 personas todos los días. The crazy part about my life, Lo que es sorprendente de mi vida I didn't read my first book till I was 21. es que yo no leí mi primer libro sino hasta que tenía 21 años. I had dyslexia. Yo tenía dislexia. And today my books are being taught in universities by PhDs. Y hoy mis libros están siendo enseñados por personas que tienen doctorados en las universidades. That blows my mind. Eso realmente me rompe mis That esquemas. God could use something so filthy, Que Dios pudiera hacer algo con algo tan sucio. a filthy person full of failures, Una persona sucia, llena de fracasos. and give her a chance to live a Y different life. darle una oportunidad para una vida And I diferente. believe that He wants to do the same here in Honduras Yo with every creo, Honduran yo creo que Dios quiere hacer precisamente eso mismo con cada hondureño. who's in that desperate place. Amén, amén. Sé que en este momento igual estoy viendo también algunos comentarios que nos están llegando a través de nuestro móvil al 95 18 61 10 y quiero que en este momento también nuestros oyentes, sé que hay muchos de ellos que están escuchando, sé que muchos de ellos también se sienten prácticamente identificados con muchas situaciones que están viviendo similares a la que vivió Dani Johnson. Sé que hay jovencitas que en este momento quizás piensan que no son más, hay muchas madres de familia que les ha tocado. Quizás muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando en autobuses, en taxis, en sus propios automóviles, que no van a ninguna iglesia y que se sienten que no tienen nada para poder seguir adelante. Para estas personas, sé que Dani Johnson tiene una palabra. Vamos a hacer una pausa, pero a nuestro retorno queremos que usted escuche estos consejos, que usted es más, que en Dios usted puede salir adelante, así como Dani Johnson salió adelante y Dios transformó su vida. Sé que muchas personas han pasado situaciones de violencia doméstica, muchas personas han sufrido de violación también, de las personas más cercanas, de amigos, de familiares, pero quiero decirles que hay una palabra específica para ustedes el día de hoy. Así que nos vamos a ir a la pausa, luego venimos con esos mensajes y también decirle hoy en el Estadio Nacional
Usted es nuestro invitado, nuestra invitada. 3 de la tarde, si no Yes, tiene su in the entrada, stadium. el portón número 8 y número 10, ahí estarán pastores con una entrada para Gates usted. 8 and 10 Esa invitación will be es para there for usted, para people su who don't familia. have tickets, Así que so. hacemos un alto y luego retornamos con más. Gates 8 and 10 Oh, in the okay. stadium will be open for those people who Great. don't have a ticket. Great. Yeah. ¿Aire? No tenemos aire. Yes. Okay, so we're live on the radio right now in Tegucigalpa. Tonight is the big stadium event. We're on Facebook Live. Hello. It's great to see the Dani Johnson community. But you have to come and meet sometime. Absolutely, I would love to. Yes, this young man is an amazing communicator, and God has used him tremendously in this country. Celeste, hey. She's been interpreting on TV and radio for us, and this woman who... Ana, saludos de Honduras. Gracias, Dani Johnson, por venir a Honduras y bendecir el corazón de cada mujer. Muchas gracias. And you need an interpreter. Anyway, this is apparently the #1. Go ahead, tell them. Where is it? This is the #1 Christian radio station in the nation, and you said #2 radio station in the nation. Nationwide. Yeah, yes. nationwide. That's awesome. Phenomenal. That's awesome. So anyway, just I said that I would be reporting live from wherever it is that we're doing, and they had Wi-Fi, so we tuned in. But tonight at 5 is when we will be inside the stadium here in Tegucigalpa. And yeah, I'm gonna figure out how to Facebook Live from there somehow. Don't know how. We'll have But yeah, we'll have someone with your phone. that would be awesome. Yeah, wouldn't that be cool? Okay, so 5 o'clock today, Central Time, right? It'll really be 6:30. So 6 o'clock is when we'll probably start. Okay, so 5 o'clock Latin time, Central Time, which means more like 6:30. Exactly. Okay, so 6:30 is when you want to show up right here on Facebook. Tell everybody it's going to be a pretty monumental historical event, and we're going to do whatever we can to capture it right here live on Facebook. All right, have an awesome day. Bye.